Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas con la señal en directo desde Bruselas, donde siguen estas protestas. Los agricultores, el campo europeo estalla contra Bruselas por este acuerdo de Mercosur y también, bueno, pues por lo que les viene sucediendo en los últimos años y lo que está por venir. La ciudadanía, la población europea que sigue protestando ante sus élites en un momento en el que precisamente los líderes europeos están reunidos dialogando, intentando negociar para ver qué va a ocurrir con los activos rusos congelados. Andrew, me gustaría preguntarte también por esto. Vemos cada vez más división. Hemos visto a Rusia que está denunciando ante las autoridades. Hay división entre los europeos con Italia, con Hungría, con Austria, también con Bélgica, que están empezando a oponerse. Se habla de que se pueden utilizar poderes de emergencia. Merz decía que no, que hay que sacarlo por unanimidad. ¿Cómo ves este debate por los activos rusos y sobre todo qué decisión esperas en el día de hoy? Ha dicho Zelensky que tiene que ser antes de finales de año, encima presionando. Sí, Zelensky tiene una facultad de presionar cuando más débil se encuentra y más a la merced está de sus bien o mal llamados aliados europeos. Lo que vemos que está sucediendo es un poco que todo lo que sucede prácticamente en todas partes. Todo el mundo es muy generoso con el dinero de otro y todo el mundo tiene un sentido aventurero cuando no asume ningún riesgo. La opción de utilizar los fondos congelados por Euroclear, una empresa belga que tiene los fondos congelados rusos, y utilizarlos como garantía para una deuda, para entregársela a Ucrania con el objetivo de que en un futuro Rusia pague reparaciones con vista a esa deuda, tiene un trasfondo legal bastante dudoso y bastante inquietante para un país como Bélgica, que se juega 200.000 o 210.000 millones de euros en esta operación. La petición de Bélgica es prácticamente muy simple. Ustedes quieren que utilicemos y que nosotros arriesguemos este fondo, asuman y mutualicemos el riesgo y todos los 27 conjuntamente seamos los que avalemos esta operación financiera y sostengamos un puesto común para el posible desenlace que puede haber en los varios escenarios que se pueden evolucionar. El más inmediato es que el Banco Central ruso ya ha puesto demandas judiciales de que usted no puede utilizar el dinero de fondos soberanos en otro país para secuestrarlos y hacer lo que usted desee sin consultar. Crea un precedente brutal para la estabilidad del euro y la estabilidad del sistema europeo, puesto que cualquier otro país del mundo ya no puede garantizar que Europa sea seria en el aspecto legal y no confisque sus fondos en el futuro. Por lo tanto, es un toma y daca de que Bélgica quiere que los demás mutualicen la deuda y se arriesguen con ellos, y los demás que prefieren que se arriesgue Bélgica sola y ellos ponerse la medalla pero no asumir ningún riesgo. Los países que usted ha mencionado, también con la República Checa, Bulgaria, Malta, Italia y alguno más que se me escapa, tienen serias dudas sobre la legalidad de todo este proceso. La verdad es que están pidiendo un plan B, y un plan B es bastante simple. Si hay voluntad política de integrar a Ucrania en la esfera de influencia europea, se puede hacer lo que se hizo en anteriores conflictos, que es crear bonos de guerra avalados por los estados o por el Banco Central Europeo para meter fondos para, como se hizo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, financiar la guerra. Segundo, pueden hacer un impuesto adicional desde Bruselas con un 1% del IVA y todos los recursos sean para financiar a Ucrania en su guerra. Esto quiere decir que trasladaría dos mensajes: la voluntad política de los países de apoyar a su aliado y, segundo, mentalizar a la población europea de que la política de apoyar a Ucrania hay sacrificios y que tiene que la seguridad y defensa de sus valores y de Europa y de lo que consideran tiene un coste por lo menos financiero y no ya en proyección de vidas o de intervención militar.
Por lo tanto, ¿van a presionar a Bélgica para que acceda? Yo lo veo muy complicado y, por supuesto, los alemanes y los franceses, sobre todo, lo que no pueden es crear un precedente en el cual se pueda intimidar con un voto de mayoría a un miembro del grupo para conseguir unas acciones, porque este es un precedente que se le puede volver contra ellos en cualquier decisión del futuro. Y lo estamos viendo en las protestas que usted mencionó al principio de los agricultores. Hay una iniciativa en los nuevos presupuestos comunitarios de amalgamar la política agrícola y los fondos de cohesión en una sola partida y darlos exclusivamente a los Estados miembros para que ellos lo utilicen como quieran dentro de sus propios estados. Por lo tanto, ya no serían fondos agrícolas o de cohesión, sino que sería una transferencia de recursos de vuelta para que cualquier país utilice ese dinero para lo que le venga políticamente en el momento actual. Por lo tanto, estamos viendo una manipulación de los instrumentos y de los procedimientos europeos para conseguir unos fines que, al final, yo lo resumiría como una vuelta a lo que decía Lord Ismay, que es esperar que ganar tiempo y esperar que algo o alguien nos solucione a los europeos los problemas mientras nosotros no arriesgamos sobre el tema. Y mantener a toda costa a los americanos involucrados en la seguridad europea y que no decida Trump que se ha cansado y que se va, porque entonces ya no sería un problema teórico, sino que sería un problema real con unas decisiones que ni las élites ni las poblaciones están dispuestos a afrontar en el continente europeo. Bueno, pues un momento importante para Europa, un momento que, como bien dice Andrew, puede marcar un precedente, en este caso peligroso, en este caso bastante negativo. Carlos, te quiero preguntar por esto, porque hoy decía von der Leyen que no se va a ir de Bruselas, que no se va a ir nadie hasta que no se alcance un acuerdo. El problema es cómo se va a alcanzar este acuerdo, ¿no? Básicamente, si se van a utilizar o no estos poderes de emergencia. Mira, yo creo, Sergio, que el principal problema de esto que estamos viendo es que se puso el asunto sobre la mesa. Es decir, al ponerlo sobre la mesa, ya entra entonces la gran necesidad de decidirlo a favor o en contra. Es decir, o dices que sí o dices que no. Y entonces Rusia está al pendiente. Yo me quedo con una declaración que hizo el primer ministro de Hungría, donde dice que utilizar estos fondos congelados sería una declaración de guerra a Rusia. Y de alguna manera creo que, aunque no en forma completamente tácita, pero creo que sí. Entonces, lo que tendríamos ahora es un enfrentamiento entre Rusia y la Unión Europea, donde pues ambos están midiendo fuerza y ahora la Unión Europea tiene que decidir si lo autoriza, sabe que Rusia va a tomar represalias al respecto, y si la Unión Europea decide que no, entonces ya queda el antecedente de que la Unión Europea simplemente se retiró de una posible complicación aún mayor con Rusia, y eso obviamente terminaría dándole más fuerza a Putin. Entonces, más allá de la decisión que sí se va a tomar en un sentido o en otro, el problema es que ya se puso el asunto sobre la mesa y no se ve bien ninguna de las dos soluciones, ninguna de las dos posibilidades. Ahora, por otra parte, yo insisto en tomar en cuenta la profundidad de los mensajes de Putin. No es que yo crea que Putin esté completamente decidido a llevar esto hasta las últimas consecuencias, pero Putin es muy calculador. Para cuando dice algo es porque hay una razón de peso detrás para decirlo. Entonces, no veo un final de la guerra
en donde simplemente por el enfrentamiento militar entre ambas partes, una gana más terreno que la otra, y al final entonces una se declara vencedora y la otra se declara vencida, y entonces ya entra el proceso de reestructuración y todo esto. Eso no va a pasar en el conflicto Ucrania-Rusia. No es ese el fin de la guerra que vamos a ver. No se ve un acuerdo de ninguna manera. Entonces, más bien creo que, y es mi opinión muy personal, en este momento deberíamos estar preocupados porque no escale más todavía el conflicto y se junten 5 o 6 conflictos en el mundo. Y sin ganas de desviar la atención del tema que nos ocupa hoy, yo sí quisiera poner sobre la mesa que hay un asunto más delicado todavía, y es esa autorización de Estados Unidos para apoyar el enviar armamento militar hasta por 11 billones de dólares, venderle armamento de guerra hasta por 11 billones de dólares a Taiwán. Eso salió apenas hace algunas horas y honestamente yo no sé qué respuesta va a tener China al respecto de esto. Y esto complicaría todavía muchísimo más el escenario geopolítico, donde lo que tenemos que hacer ahorita es empezar a apagar estos fuegos regionales que van saliendo, en lugar de dejarlos que crezcan y que a la hora de la hora se nos convierta esto en un incendio de 8 o 9 frentes diferentes que no vamos a poder controlar en el contexto internacional. Bueno, pues importante esta apreciación. Estados Unidos ayer anunciaba estos 11.000 millones de armas en Taiwán. Es el mayor paquete de la historia, el mayor paquete también desde que Trump ha vuelto a la Casa Blanca, y hoy China decía, bueno, pues que tiene que dejar de armar inmediatamente a Taiwán, en lo que puede ser, iba a decir otro frente, seguramente el frente más importante, lo que refiere a la geopolítica, que se puede abrir de cara al año que viene. José, me gustaría preguntarte tanto por esto como por estos activos rusos que están creando aún más división entre los 27. Vamos a ver también qué sucede en el día de hoy, pero von der Leyen quiere sacar esto adelante como sea. El problema es a costa de qué, ¿no? Bueno, pues a costa, para empezar, del euro, que difícilmente va a poder sobrevivir a la falta de credibilidad que va a tener la Unión Europea si hace estas cosas. Recordemos que los fondos soberanos de un país, por ejemplo, yo qué sé, en la Primera Guerra Mundial, los bienes de los ciudadanos alemanes en Francia, eso se congela mientras dura el conflicto, y luego, si esa parte ha perdido la guerra, pues normalmente eso entra dentro del campo de las indemnizaciones. Es decir, la tradición internacional es que el que pierde paga, pero Rusia no está perdiendo. Y luego tenemos otra cosa que nos tendría que llamar la atención. Ahora mismo hay 50.000 millones de dólares de ayudas occidentales a Ucrania que no sabemos dónde están. Hay un enorme agujero en medio de un país corrupto de una forma, vamos, espectacular. Y además con lazos de corrupción de ida y vuelta. O sea, lo que está podrido en Ucrania de repente surge, por ejemplo, en Bruselas o en Estonia. Entonces, bueno, meternos en este lío de darle 300.000 millones de dólares a un país que es el más corrupto de Europa, pero bueno, y de los más corruptos del mundo, pero vamos, de manera casi de récord mundial. Hay que leerse los informes del Tribunal de Cuentas del año 2021, del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que desaconsejaba vivamente meterse en líos en Ucrania, que hasta que Ucrania no mejorara sus condiciones de transparencia era una locura meter dinero allí. Y bueno, pues las condiciones de transparencia ahora son sencillamente inexistentes. Y ya estamos viendo el partido que está sacando la CIA a la NABU, a la Agencia Anticorrupción Ucraniana, sacando, bueno, el inodoro de oro del señor Mindich, las mordidas de Yermak, las de Umarov, etcétera, y lo que queda por ver. Entonces, bueno, no sé yo si somos conscientes de con quién nos estamos jugando los cuartos, pero es gente con la que no conviene ir, vamos, ni a heredar. Y segundo, Rusia, a lo largo de su historia moderna, yo creo que ni siquiera en la guerra perdida con Japón, Rusia jamás ha pagado indemnizaciones, nunca. Las únicas que yo creo que firmó fueron en Brest-Litovsk, y aquello duró unos meses, porque el tratado se vino abajo con el hundimiento del Imperio Alemán. Yo creo que hay en la
hay en la Unión Europea, sobre todo sus clases dirigentes, que bueno, es que se está jugando la carrera en todo esto. O sea, la cosa va directamente de eso. Es que su futuro político depende de que este conflicto tenga algún arreglo favorable, que no lo va a tener. Entonces, bueno, pues esta gente está jugando la desesperada. Esos 300.000 millones de dólares en manos del gobierno Zelensky, bueno, pues nos podemos reír mucho de ver a dónde van a acabar. Ahora, van a tener unas complicaciones políticas, económicas y jurídicas a la Unión Europea que la van a poner patas arriba. Yo, si fuera un jeque árabe o un, no sé, o un potentado de algún país del sur global, pues me pensaría mucho lo de dejar mis fondos soberanos en Europa. A lo mejor pensaba que hay unas opciones más seguras. Y bueno, además todo esto es una quiebra del derecho internacional, con lo cual, bueno, ya veremos cómo se arregla. Si yo estuviese en la piel del establishment financiero belga, vamos, pagaría a mis políticos para que hicieran una resistencia numantina, porque es devastador para la confianza en el euro, por ejemplo. Y luego, respecto a lo que se ha hablado de los focos, como por ejemplo Taiwán, hay otro del que se habla poco y que cualquier día nos dará una sorpresa espectacular, que es Armenia. Armenia está siendo intervenida por Estados Unidos y recordemos que Armenia, por el corredor Zangezur, es un lugar de alta importancia geopolítica por todos los recursos energéticos que se mueven desde el Caspio hasta Turquía. Y ya veremos si los panturanios o los neotomanos de Erdogan y de Aliyev en Azerbaiyán están dispuestos a tolerar esas intromisiones, y sobre todo si Irán, aliado tradicional de Armenia, está dispuesto a aguantarlos, por no hablar de Rusia. Entonces, bueno, la cantidad, como decía el señor don Carlos, la cantidad de frentes secundarios que se pueden abrir es espectacular. Y el Cáucaso tiene grandes probabilidades de ser un lugar en el que tarde o temprano nos lleguen malas noticias. Bueno, pues repito, estamos en un momento delicado, quizá menos delicado que en noviembre o diciembre del año pasado, pero la situación se está complicando y sobre todo da la impresión de que las nuevas potencias están sabiendo muy bien cómo jugarle a los viejos países occidentales. Y esta partida de ajedrez está teniendo ya cada vez muy, muy mala pinta. Bueno, pues un momento de mucha incertidumbre, de mucha tensión en lo que refiere a la geopolítica, con el foco que va a estar puesto el año que viene en Taiwán, sobre todo, bueno, pues con esta venta de armas que parece que también puede sentar un precedente peligroso a la espera de lo que suceda hoy con estos activos rusos congelados. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Andrew, Carlos, José, un placer contar con los tres por aquí. Muchísimas gracias. Muy buen día. Muchas gracias. Un placer. Feliz Navidad. Bueno, pues nosotros que terminamos todo es geopolítica, pero enseguida seguimos con más análisis, con más expertos. Enseguida tendremos a Alberto Iturralde. Vamos a contarles también el cierre de los mercados europeos. Una pausa y enseguida la información en Negocios Televisión.